además es más divertido, creo. Entonces, la idea es que fundamentalmente el procesamiento de imágenes es un área que lleva muchas décadas de trabajo, muy formal, muy riguroso, pero siempre acaba en mecanismos más o menos empíricos de, bueno, estas cosas se pueden hacer con algunas imágenes, y con esta imagen, no sé, con esta imagen probemos esto y probemos esto y probemos esto a ver qué sale. No, que no hay una formalidad, o sea, toda la formalidad que existe detrás de imágenes, que es la formalidad de la teoría de señales, ni más ni menos, no conduce en realidad a criterios de síntesis de procesos de análisis de señales. Cada vez que hay un problema con una nueva imagen, toca volver a empezar. Veamos a ver lo que se hizo hace 80 años si sirve, no sirve. Vamos a ver lo que se inventó alguien ayer a ver si sirve, y puede que no sirva. Entonces, eso sugiere que habría muchas más alternativas que hacer, habría mucho más que buscar, pero fundamentalmente la estructura de una imagen tiene la estructura de la herramienta de la complejidad más utilizada, más conocida, más aprovechada, más efectiva que ha habido hasta ahora. La estructura de una imagen es la estructura de un autómata celular. Entonces, de hecho, no es difícil coger todos los procesos de filtros morfológicos, que es una de las herramientas más poderosas de procesamiento de imágenes, y ver que es un autómata celular que se itera una o dos veces. Eso es un filtro morfológico. No sé si han estudiado algo de imágenes, es que está la imagen, uno coge una mascarita de unos y ceros y la va recorriendo por la imagen, cambiando el pixelito de la mitad según los pixelitos de alrededor. Eso se llama un autómata celular. No es ni más ni menos que un autómata celular. Solo que nunca lo hemos visto así, siempre lo hemos visto como filtros morfológicos y le aplicamos las teorías de Fourier, bueno, sí son otros tipos de filtros convolucionales, pero en principio ese proceso de coger un píxel, ver los píxeles de alrededor y decidir qué nuevo valor le vamos a poner al píxel de la mitad del elemento estructurante, se llama, siempre usamos nombres rimbombantes. Eso es importante en la ingeniería, usar nombres rimbombantes. Entonces cogemos el elemento estructurante y vemos el pixelito de la mitad para ver si lo prendemos o lo apagamos de acuerdo con cómo estén los píxeles de alrededor. Lo cual es muy interesante. Y ya me quedé sin carreta. Bueno, listo, no. Fundamentalmente entonces la idea es bien simple. Lo que hacemos con los algoritmos de procesamiento de imágenes es coger un píxel, ver sus píxeles de alrededor y decidir si lo prendo, si lo apago o si lo cambio su valor de píxel. Eso es fundamentalmente, de eso se trata. Ahora lo que nosotros intentaremos será meterle un poquito de sistema cognitivo al asunto. Ustedes recordarán desde los últimos 2 encuentros que el tema que me apasiona es los sistemas cognitivos y que no he hecho nada con eso. Bueno, ya tenemos la intención de hacer algo. No sé si aquí están Karen y Dani. Sí, mira, hola, ¿cómo están? Ya tenemos la intención de hacer algo y estamos viendo cosas muy chéveres. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Danilo. La mitad de lo que voy a decir aquí es de ellos, ¿no? Pero entonces, la cosa es bien poderosa. Cuando nosotros tenemos un sistema cognitivo, es un sistema que es capaz de percibir su ambiente. Cognitivo quiere decir que hay una capacidad de conciencia. Yo puedo comprender mi ambiente, interpretarlo, percibirlo, y actuar sobre él. Ese ciclo acción-percepción es muy interesante, pero lo podemos hacer desde muchas escalas, desde muchas formas, desde muchas maneras de diseñar acción-percepción, ¿cierto? Pero si ponemos en la mitad, entre la acción y la percepción, un modelo del mundo, un paradigma, una interpretación del mundo, una forma de imaginar que si el mundo me está produciendo estas señales es porque yo lo interpreto así y eso podría querer decir tal cosa, de manera que no son precisamente mis percepciones con las que decido mi acción, sino es la relación entre mis percepciones y mi modelo del mundo. Eso es un sistema cognitivo. Y si mi modelo del mundo lo voy adaptando con las percepciones, soy un sistema cognitivo que aprende. Ya quisiera yo que muchos seres humanos tuviéramos nuestros paradigmas y estemos dispuestos a aprender de las experiencias para cambiarlos. No, muchos seres humanos no somos sistemas cognitivos. Aprendimos lo que aprendimos y vivimos con eso y no lo cambiamos. Es un poquito triste, pero aquí pretendemos entonces hacer que cada pixelito sea un sistema cognitivo, que perciba los píxeles de su alrededor
que tenga un modelo del mundo y que de acuerdo con los píxeles de su alrededor y su modelo del mundo decida cómo cambiar su estado, su valor de gris, solamente eso. Y eso hará que sus vecinos alteren en el próximo ciclo sus valores de gris. Y eso hará que los vecinos de sus vecinos alteren su nivel de gris. Y eso es lo hermoso de la complejidad, que si hacemos este ciclo iterativo, no solamente estoy haciendo que un píxel, como en los filtros morfológicos, se ajuste de acuerdo con sus vecinos. Sigue habiendo la localidad en la percepción, sigue habiendo la localidad en la acción, pero yo voy a ser afectado por toda la imagen y yo voy a afectar a toda la imagen. Y ahí nos hacemos un sistema complejo, ¿cierto? Si somos agentes cognitivos que percibimos el mundo, que aprendemos de él para modificar los parámetros con que modelamos el mundo y que de acuerdo con eso decidimos acciones para modificar el mundo, y en esas acciones empezamos modificando a nuestro vecindario, pero nuestra influencia se propaga y acaba modificando al mundo entero. Ese es el corazón de la razón de ser, de modelar las cosas desde la complejidad. Perfecto, gracias. Vamos bien, pero ese no es el presentación. Muchas gracias. Chéverísimo. A ver, tenemos para esto. ¿Eso está acordado, no? A ver, o sea, yo te tendría que decir pase. Suelo ir 5 adelante y 5 atrás en cada 3 segundos. Bueno, intentémoslo. Tratemos de hacerlo así porque esto no funciona. Definitivamente esto no funciona, ¿cierto? ¿Por qué? No funciona. Tú estás moviendo. Sí funcionó. No funcionó. Sí funcionó. Era que tú lo estabas moviendo. No funcionó. Listo. Bueno, entonces, tú me lo pasas. Va a ser un poquito incómodo porque te voy a hacer 40 órdenes de pasar por segundo. Intentemos a ver, pasemos a ver. Fíjense que es una imagen. Una imagen es una función que va de este dominio. El dominio es, estos son los enteros entre 0 y nf-1. Estos son los enteros entre 0 y nc-1. Este es el producto cartesiano entre ellos. Entonces ahora estamos hablando de nf filas. Perfecto. Uy, chéverísimo. Eso estaba bien. Me gustó. Gracias. Gracias, qué chévere. Todo esto lo hubiéramos preparado antes si yo hubiera llegado aquí. La pata de la mesa se va a caer. He hecho muchos daños. Bueno, sigamos charlando. Una imagen es eso, es una función que va del producto cartesiano 0 a nf-1, 0 a nc-1, número de filas, número de columnas, a algún dominio. Este dominio puede ser conjuntos muy particulares. Por ejemplo, si es el dominio 0 o 1, tenemos una imagen binaria. Pero si tenemos, por ejemplo, z sub l, o sea, los enteros de 0 a n-1, tenemos una imagen en niveles de gris, por ejemplo. Está chévere, muchas gracias, listo, ahora sí me encargo yo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si el dominio es 0, 1, tenemos una imagen de blancos y negros, ¿cierto? Los que jugamos marcianitos sabemos que esa es una imagen. O si no, tenemos, si el dominio son los enteros entre 0 y l-1, entonces tenemos una imagen en grises, ¿cierto? L-1 quiere decir blanco, 0 quiere decir negro, y yo aquí no lo veo, pero tal vez los de atrás ven que hay ahí, ¿cierto? Hay un ojo de una niña potencialmente muy hermosa, parece. Listo, por supuesto, este es el ojo de Elena, todos igual, si nuestro dominio es ZL por ZL por ZL, podemos tener una intensidad de rojo, una intensidad de verde, una intensidad de azul, y sus mezclas nos dan distintos colores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en colores, ¿cierto? Es una imagen de una mezcla asfáltica, o sea, aquí tenemos gravilla y tenemos asfalto, y la gravilla tiene diferentes diámetros, y entonces dependiendo de los diámetros de la gravilla y del tipo de asfalto, entonces eso tiene más o menos resistencia para usar en distintos tipos de pavimentos. Y es interesante entonces tratar de medir la densidad de los diferentes tamaños de la gravilla, porque eso habla de la resistencia de los pavimentos. Entonces, generalmente como la gravilla es tridimensional, esto requiere mecanismos de tomografía. Y entonces un aparatito para hacer eso puede costar algunos cientos de millones o miles de millones de pesos.
Y entonces a alguien se le ocurrió, no, pues digo, ¿por qué? Desde aquí uno más o menos puede estimar el tamaño y la densidad de la gravilla. Ah, casi, claro. Solamente tenemos que segmentar la gravilla del asfalto. Es así de simple, ¿cierto? Entonces lo primero que uno hace cuando tiene esas cosas es conseguirse un estudiante de posgrado, ¿cierto? Porque esos son muy baratos. Y dice, por favor, me segmenta unas para entrenar a una red neuronal. Listo. Y entonces, ese es un caso en colores. Si tenemos solamente niveles de gris, es ese. Tal vez no se nota mucho porque es pavimento, pero se ven que hay unas rojitas, algunas amarillitas. Y aquí no, aquí son todo lo blanco y negro con diferentes niveles de gris. Y esta es lo que querríamos obtener. Aquí están solamente dos colores, 0 y 1. 1 quiere decir gravilla, 0 quiere decir asfalto. Pero fíjense el problema tan interesante. Esto lo hizo un estudiante de posgrado, un estudiante de maestría, un ingeniero muy bien formado, con muy buena experiencia, con un dominio de matemáticas, de física, con conocimiento racional de los fenómenos, con conocimiento del método científico y todo. E hizo esto. Y uno, como buen profesor, asesor de estudiantes de maestría, uno se pone bravo con él. Es lo que tienen que hacer los profesores de maestría. Ustedes no crean que hay algo personal ahí, no, eso es su función. Decir, pero ¿cómo se le va a ocurrir que esto es esto? Fíjense cosas tan extrañas como por ejemplo aquí. Aquí hay una gravilla y usted no la puso. O la puso como una mancha en el borde nada más. Y entonces uno lo regaña como si él le debiera algo a uno le debe mucho a él, pero bueno, esas son las cosas que hacemos. Pero entonces ponemos a otro estudiante a que haga lo mismo y también nos ponemos bravos. Ponemos a un tercero y un cuarto y nos ponemos bravos. Pero ¿cómo se le va a ocurrir que aquí no hay gravilla? Si obviamente por aquí usted deja un hueco y si miramos bien, ahí en realidad no hay huecos, ahí hay muchas piedritas. Entonces, después del 10º estudiante, ya uno se queda sin estudiantes de maestría, le toca a uno. Entonces uno lo hace. Y por aquí arranca con un detalle perfecto. Y le tomó 1 hora. Y por aquí entonces ya lo hace un poquito más rapidito. Y le tomó 2 horas. Y por aquí eso hace círculos. Y termina a las 6 horas absolutamente cansado, agotado. Y dice, uy no, mis estudiantes lo hicieron mucho mejor que yo. Eso no baile ruega, pero yo ya no trabajo con uno. Es interesante. Este es un problema difícil para un ser humano, para un ingeniero joven, bien formado, y para un ingeniero viejito que ya está saliendo. Pero yo no lo hago bien porque es que yo necesito gafas, y mis gafas no son muy buenas, pero ellos deberán hacerlo bien. ¿Listo? Entonces, es difícil, es un problema difícil. ¿Listo? Eso es lo que queda claro de esto. Segmentar de ahí la gravilla del asfalto no es fácil. Pero igual hay muchas formas de hacer, muchas herramientas. Fundamentalmente lo que queremos es coger la imagen en colores, hacer una transformación para tener la imagen en blanco y negro. Eso es lo que hizo nuestro estudiante de maestría, y aunque lo regañamos muchas veces, después que decimos, no, ese pedazo en verdad, lo que hizo está muy chévere, yo no hubiera llegado a eso. Entonces ya lo felicitamos, pero eso jamás se lo decimos. Es la ética del profesor. Bueno, entonces uno se pregunta, no lo voy a hacer yo, que lo haga el computador. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Miramos el color, miramos la textura, miramos los bordes. No sabemos, cuando estamos dibujando, tenemos muchos criterios y a veces aplicamos unos y a veces aplicamos otros, ¿cierto? Esta es una tarea todavía difícil y la segmentación es formalmente una tarea todavía muy difícil. Pero entonces hay muchas maneras de interpretar lo que estamos haciendo. Nosotros estamos viendo la imagen y aquí tenemos un cerebrito que a lo mejor veía televisión a los 3 años de edad y a lo mejor veía cine a los 8 años de edad y está muy entrenado para ver imágenes. De hecho, es un cerebrito que evolucionó para evitar leones y observar conejitos, porque hace 150.000 años cazábamos conejitos y tratábamos de evitar a los leones y el ojo era muy útil para eso. Entonces, para eso evolucionó. Y nos hacemos una imagen de la realidad. Nosotros, de pronto, en nuestros cerebritos sí estamos viendo algo así, ¿cierto? Y entre esta percepción que tenemos y este modelo que estamos construyendo en la mente, es lo que nos hace decir, bueno, finalmente entonces, coloquemos así en la pantalla y decidamos qué es gravilla y qué es asfalto. Pero es como les dije,
Por aquí uno cuando empieza lo hace con toda la perfección y todo el lujo, pero cuando ya le toma 2 horas eso, por aquí ya está muy cansadito, lo hace más rapidito, y por aquí ya son las 3 de la mañana, y uno ya tiene sueño, y no almorzó, y no comió, y ya uno hace cualquier pendejada ahí, y eso le queda muy mal, ¿cierto? Pero en principio se trata de eso. Un sistema cognitivo percibe, en la percepción implica unos modelos, si vamos a hacer ingeniería, unos modelos matemáticos, pero en términos psicológicos hay muchos tipos de modelos que el cerebro humano puede hacer, además de todos los modelos que no imaginamos que son absolutamente inconscientes. Y la mayoría de nuestras percepciones y acciones están mediadas por procesos mentales inconscientes. Pero algunos de ellos conscientes, como dibujar la camioneta, implican un modelo. Y no sabemos muy bien qué tipo de modelo hay ahí. Pero cuando empezamos a hacer algoritmos de procesamiento de imágenes, pues estamos haciendo esto, ¿cierto? Un proceso cognitivo. Y tratemos de ver qué está haciendo. Simon Hacking es un personaje muy hermoso, canadiense, de la Universidad del Centro de Canadá. Es bonito. Todos los que hemos estudiado comunicaciones y señales lo conocemos desde hace 40 años. Y todavía produce cosas fascinantes y todavía innova muchísimo. Y él dice que observa la emergencia de un campo integrador de múltiples disciplinas llamados sistemas dinámicos cognitivos, que se construyen sobre las ideas bien establecidas del procesamiento estadístico de señales. Estas son las áreas de él, el control estocástico, esas son nuestras áreas, ¿cierto? La teoría de la información. Yo participo en un grupo de investigación cuyos objetivos son el procesamiento estadístico de señales, el control estocástico, la teoría de información y el procesamiento de imágenes. Entonces, es natural que esto me interese. Pero los sistemas dinámicos cogen todo eso y lo entretejen. Lo entretejen con la neurociencia, con el aprendizaje estadístico, lean machine learning, y con la teoría de juegos, ¿cierto? O sea, tomas de decisiones, cómo actuar frente al mundo. El marco de referencia, capacidades cognitivas del ser humano, que son percepción-acción, y entre la percepción y acción, el ser humano incluye memoria, atención, inteligencia y lenguaje. Eso es desde la psicología un ciclo cognitivo: percibir, recordar, poner atención en el aspecto que uno quiere, hacer inferencias de qué es lo que uno tiene que hacer, comunicarse con el medio para tener más claridad de lo que percibió y actuar. Eso hace un sistema cognitivo. Bajo la perspectiva de que ellos constituyen un sistema de computación. Ese ha sido un tema de antier y de ayer muy recursivo. La computación en los sistemas complejos, la computación en la vida, la hipercomputación, la computación social, el tema más fascinante. Ustedes han estado en las charlas de Martin Hilbert. Entonces, esa es la idea: vamos a percibir y actuar. Eso implica un modelo psicológico, neuropsicológico, que podríamos tratar de interpretar. De hecho, ese ciclo cognitivo, de alguna forma podemos imaginarlo como que es algo muy profundo en nuestra naturaleza. Desde que un atomito de carbón decidió tener 4 electrones de valencia para hacer enlaces covalentes con unas geometrías espectaculares, de manera que si se une con nitrógenos, hidrógenos y oxígenos, puede formar estructuras geométricas formidables que se pueden plegar sobre sí mismas. Eso es una forma básica de percepción y acción, ¿cierto? El hecho de que si yo tengo el nitrógeno acá formo este ángulo, y si tengo el oxígeno acá formo este ángulo, y eso me forma una puntica que está dispuesta a meterse en cualquier huequito. Y si por aquí está aquí nitrógeno, ahí hay un huequito donde me puedo acoplar muy rico, y entonces puedo formar cadenas muy largas que se pliegan sobre sí y que son proteínas, por ejemplo, y que esas proteínas de pronto en algún momento extrañísimo, que es uno de los grandes misterios de la ciencia, decidieron formar moléculas que se autorreplicaban. Qué cosa tan extraña. Se cree que es RNA, pero todavía no se sabe, ¿cierto? Pero en principio, poquito después de eso, apareció el DNA, y nuestro mundo está basado en DNA, ácidos nucleicos que se reproducen a sí mismos, y eso es un ciclo fundamental de percepción y acción. Después de eso, la célula, y ya todo es percepción y acción. Una celulita, la más elemental posible, una bacteria, la E. coli, ni siquiera tiene organeles adentro, solo tiene DNA y una capa de grasa alrededor, no tiene más. Ella normalmente no es capaz de sacar energía de la rabinosa, de extraerle el carbón para quemarlo y poderse mover. Generalmente no lo puede hacer. Pero si ponemos una de estas en un medio donde solamente hay rabinosa, mágicamente, no sabemos cómo,
es capaz de sacar entre su pared celular unas proteínas que son capaces de ser específicas para la arabinosa y la CAM, algo que de otra manera nunca haría. No sabemos cómo decide eso, pero una vez adentro, la arabinosa se mezcla con otras proteínas que hay adentro y activa los genes que son absolutamente inactivos generalmente en esta célula, que son capaces de metabolizar la arabinosa. Si eso no es un ciclo cognitivo, yo no sé qué es un ciclo cognitivo. Eso es percepción y acción de una manera absolutamente fundamental para sobrevivir en un ambiente adverso. ¿Para qué más quiere la naturaleza de los ciclos cognitivos? Pues bien, ese ciclo cognitivo ha aparecido en la historia del planeta Tierra en muchas condiciones. Es bonito verlo desde el punto de vista, pero quedémonos por acá con los mamíferos y pensemos en nosotros. Vamos un poquito rato porque estamos de afán. Por ejemplo, los esponjados. Estos son los primeros animales de hace 600 millones de años. Ellos no tienen neuronas, no tienen nada parecido a una neurona. Tienen unas células que son huecas, se llaman porocitos, ¿cierto? Se llaman células neuroides. ¿Por qué son neuroides? Porque perciben y actúan. Y nosotros usamos neuronas para percibir y actuar, entonces esas son células neuroides. ¿Y cómo perciben y actúan? Pues como el agua está haciendo así. Entonces cuando la presión disminuye, se abre ese huequito. Y cuando la presión aumenta, se cierra ese huequito. Entonces el porocito chupa. Es un ciclo fundamental de percepción y acción. Vino más agua, me abro, se fue el agua, entonces me cierro. Eso se llama percepción y acción, ¿cierto? Y gracias a eso puede rechazar objetos negativos y entre las cosas que caben hay otros elementos, hay otras células capaces de detectar cuáles son metabolizables y cuáles no. Chévere, eso es percepción y acción. Y nosotros tenemos desde hace mucho tiempo máquinas que tienen ese mismo nivel de conciencia. Al ciclo de percepción y acción yo le llamo conciencia, ¿cierto? Porque si uno actúa de acuerdo con lo que hay afuera, es porque uno es consciente de lo que hay afuera. Y un porocito o un transistor actúa de acuerdo con lo que hay afuera. Si este es un fototransistor y llega luz, este voltaje se baja. Pero si le quito la luz, este voltaje se sube. Es un ciclo básico de percepción-acción como el de un porocito. Casi inmediatamente después en la Tierra apareció un animalito mucho más complejo, la hidra. La hidra tampoco tiene neuronas, pero sí tiene unas células dedicadas a la percepción y a la acción que forman una red. Se llaman protoneuronas, ¿cierto? Y puede tener entre 20 y 200 protoneuronas que detectan si algo pica en sus flagelitos, y si es así, le inyecta venenito y lo trae para tratar de comerse. Si no lo puede comer, lo escupe, o si no, le hace lo que tiene que hacer. Es interesante, no hay nada parecido al cerebro, y nosotros tenemos sistemas con ese nivel de conciencia desde hace rato. Pero luego vienen otros más interesantes. Esto ya es bastante más reciente, ya tiene como unos 400 millones de años, algo así. Y aquí ya hay neuronas, ya hay un sistema nervioso, e inclusive hay un grupito de neuronas bastante denso que ejercen algún tipo de control interesante, ¿cierto? El cordón nervioso, los núcleos laterales, el ganglio, y nosotros también hemos llegado a ese nivel de conciencia desde la tecnología. Inclusive le ponemos un ganglio, ¿cierto? A estos sistemas le ponemos ganglios cerebrales. Pero esto ya es mucho más interesante. ¿Esta foto no les parece preciosa? El ciclo cognitivo incluye la atención. La atención es un elemento fundamental del ciclo cognitivo. Aquí definitivamente tenemos un proceso cognitivo muy superior al del gusanito de tierra. Pero es un proceso cognitivo. Fíjense cómo está el elemento fundamental de la atención y, por supuesto, la acción. Hay el que no actúe rápido va a perder, ¿cierto? Entonces, ese modelo cognitivo desde los procesos biológicos está muy bien estudiado ya. Ya hay bastante claridad en qué es lo que está ocurriendo ahí en los cerebritos de una ranita. Pero nosotros hemos alcanzado ese nivel de conciencia. Los carros autónomos, bueno, en Bogotá yo no he visto ninguno, pero que no es tan raro ver en las universidades gringas por ahí andando, tienen un nivel de conciencia parecido al del cerebro de una ranita. Los procesos de deep learning que ellos usan son capaces de conseguir, interpretar, entender qué es lo que está pasando en el escenario en términos conceptuales. No es solamente reconocimiento, es interpretación y
aprendimiento, es conocimiento de la imagen que hay adentro. Nosotros no queremos llegar allá, ¿cierto? Por ejemplo, para una camarita de esas se utilizan 60 millones de parámetros y se entrenan con 3 millones de imágenes. Pues para eso mejor compramos el tomógrafo y sigamos haciendo las cosas con tomógrafo, ¿cierto? Entonces, no, queremos este computador sin una cámara fotográfica de millones. Entonces, llegamos a este punto. Dimos un salto grande de la ramita de acá. Pero es interesante, nosotros aquí tenemos un sistema nervioso humano cuya capacidad cognitiva permite actos reflejos. Si esto está caliente, la mano se retira sin que el cerebro lo sepa. Esa señal llega a la médula espinal y la médula espinal ordena retirar la mano. El cerebro no se entera que se está quemando, sino después, cuando toma conciencia y uno se chupa. Es el cerebro el que dice chúpese. Pero el que quitó la mano no fue el cerebro, fue la médula espinal, eso se llama actos reflejos. Y por supuesto eso lo teníamos desde hace, nuestro ancestro de hace 400 millones de años tenía algo así, entonces no es novedoso. Pero también caminábamos y tomamos objetos, y eso los tenían nuestros ancestros de hace 150 millones de años. Pero también tocar a Chopin en el piano. No, eso no lo hacían nuestros ancestros de hace 50. De hecho, ningún ancestro mío lo ha hecho hasta donde yo sé, pero mi sobrinito sí lo hace muy bien. Entonces, bueno, ahí se va aprendiendo, vamos evolucionando. Pero también imaginar, recelar, confiar, desear, juzgar, crear, soñar, despreciar, odiar, amar, decidir, escoger, apreciar, valorar, evaluar. Eso lo hace un cerebrito, ¿cierto? Es fascinante. Eso se llama capacidad cognitiva. Un poquito superior a la de la esponja. Pero son capacidades cognitivas, ambas, ¿cierto? Pero además de todo eso, y esto es todavía más extraño, saber que estamos haciendo todo eso. Eso es otro nivel de conciencia, esa es otra dimensión de conciencia distintísima. Yo pienso, yo amo, yo decido, yo odio, yo escojo, y yo sé que odio, que pienso, que amo, que escojo. Es mucho más extraño, es maravilloso. Entonces, pensemos que, ¿cómo es esa estructura para tratar de pensar cómo sería nuestro procesamiento de la imagen? Según Foster, que es uno de los más importantes neuropsicólogos del mundo, la corteza cerebral, que es donde están los actos conscientes y racionales, está dividida en muchas minicolumnas, que son estructuras que tienen la misma forma, tienen unas áreas sensoriales, unas áreas de asociación y unas áreas de acción, y de aquí a allá se mueven los impulsos. Pero estos impulsos se comunican también entre columnas que tienen exactamente la misma estructura. Y en estas estructuras se hace el mismo tipo de codificación. Si cogemos estas estructuras en el área auditiva, o en el área visual, o en el área táctil, vamos a ver que cualquier señal que los sentidos generan exactamente el mismo tipo de secuencias de disparos que son fractales, son procesos estocásticos fractales, y así es como eso parece interpretar las cosas. Ellos no ven ondas senos, ellos no ven cosas de esas, ellos ven fractales. Puede ser una imagen, puede ser que vi a una abuelita, y aquí se disparó un fractal con algunas características, pero pronto no era mi abuelita, era la vecina de al lado que se hizo igual, ya, y se disparan otros procesos fractales. Aquí las señales que hay son fractales, pero eso es simplemente una codificación de la señal que está entrando. Eso viene de los sentidos. De los sentidos o de cualquier otra cosa. Uno cree que tiene 5 sentidos, pero por dentro uno tiene 200 sentidos. Cuando uno dice tengo hambre, es porque hay una cantidad de impulsos nerviosos que van del estómago al cerebro, y esos son sentidos, pero no son sentidos que estén comunicando con el exterior. Entonces, esa es la estructura del módulo fundamental de un sistema cognitivo. De pronto puede hacer la misma estructura de nuestro proceso cognitivo completo. O sea, aquí vemos nuestros 5 sentidos, y aquí vemos nuestra capacidad de coger, mover, tocar, alzar. Este podría ser un modelo del ser humano y su capacidad cognitiva. Pero la verdad es que es un modelo de una de cientos de millones de columnitas, de mini columnas de cognites, que llama cognites, que tienen esa forma particular y que fundamentalmente tienen esta capacidad. Si yo actúo y la respuesta que el sistema genera la evalúo como buena, eso refuerza la intención de estos conjuntos de 10.000 neuronas de seguir actuando así. Pero si por alguna razón lo evalúa como mal, habrá que ver qué significa bueno o mal a ese nivel. Entonces decide intentar menos esa acción y va aprendiendo. Ahí está la razón neurológica de la capacidad cognitiva del ser humano.
y la capacidad cognitiva del ser humano llega a nuestro nivel de conciencia, que evidentemente, como hemos visto, es un nivel intermedio de conciencia. Yo quiero volver dentro de 100 años a ver cuál es el nivel de conciencia que va a haber en el planeta. Debe ser muy superior al nuestro. Y ustedes lo van a estar construyendo. Entonces, lo que hacemos es una extracción de características, codificamos la información que nos está llegando, a partir de eso analizamos esas características y decidimos una segmentación de imágenes. Qué chévere. Entonces, vamos a hacer algo así. Uy, esto va a tener muchos errores. Esto va a tener muchos errores porque hay caracteres muy hermosos que no aparecen. Bueno, listo. Entonces, esto es de lo que disponemos. Es una imagen. Si la imagen la consideramos como un plano y un nivel de gris es una altura sobre ella, entonces tenemos nuestra imagen tridimensional, una superficie, y sobre esa superficie podemos ir cortándola con un plano. Es lo que estamos llamando aquí el nivel de comparación. Si yo corto muy por abajo, todo me va a quedar gravilla. Si corto muy por encima, todo me va a quedar asfalto. Entonces, por ejemplo, aquí corté a 0.2, aquí corté a 0.5 y aquí corté a 0.75, y estas son las clasificaciones que hice. Vale, allá estoy como en un nivel muy alto, aquí parece como que está más o menos bien, aquí lo puse muy por debajo, y entonces hay formas muy bonitas y muy elegantes, las pensaba contar con alto detalle, de cómo escoger un buen nivel. Por ejemplo, un nivel donde la diferencia entre gravilla y asfalto sea mucha, pero la semejanza entre la gravilla y la semejanza entre el asfalto sea mucha. Entonces, si yo puedo hacer que todo lo que sea gravilla sea muy parecido y todo lo que sea gravilla contra asfalto sea muy distinto, obtendría un nivel óptimo, y ese nivel óptimo entonces lo calculamos muy fácilmente, y ese es el método de Ocho. Es posible que parte de los procesos cerebrales que estemos haciendo esté notando eso. De hecho, lo primero que uno nota es que lo que es claro es gravilla, lo que es oscuro es asfalto. Sin embargo, una vez duda de qué es claro o qué es oscuro. Esto, por ejemplo, parece suficientemente claro. Yo lo hubiera dibujado, pero con esto no lo alcancé a dibujar, quedó por acá. Entonces, bueno, a lo mejor no es lo único que hacemos, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, notamos ciertas características. La visión humana, y casi todos los sentidos humanos, incluyendo los 200 sentidos de los que no somos conscientes, procesan mediante fractales. En el cerebro todo se codifica mediante fractales. Una señal suavecita, hermosa, un seno, lo ves en el impulso nervioso y es un fractal. Entonces, ciertamente esa unificación de codificación desde esas capacidades de escala que tienen los fractales podría sugerir que uno podría mirar desde la escala. Por ejemplo, si yo miro esto desde lejos, vería una aproximación que es como esta. Pero las diferencias que hay entre aproximaciones y detalles que hacen falta para reconstruir estas pueden ser derivadas horizontales, derivadas verticales o derivadas diagonales. Entonces, estos son gradientes que me hablan de los detalles de alta frecuencia en diferentes direcciones y de aproximaciones. Y el cerebro es muy probable que sea el tipo de análisis que hace. Yo puedo repetir eso y tener aproximaciones más burdas y niveles de detalle que me van dando más y más información. No sabemos, pero es muy sugestivo la forma del ojo, la forma de la constitución de los conitos y los bastoncitos, la forma de las señales que ellos generan sobre los nervios visuales. Por ahí viajan señales que tienen características de fractalidad, y esa fractalidad pues surge de las tasas de disparo, pero seguramente tienen que ver con lo que están codificando. El área sensorial es un codificador, y el codificador posiblemente ve esas cosas. Si esas cosas son las que el cerebro evalúa, entonces listo, ya tenemos unas características para cada píxel, los coeficientes de la transformada Weyl asociadas con ese píxel particular. Entonces, cuando uno quiere hacer el método de Otsu, pero en múltiples dimensiones, entonces a eso le llama el algoritmo de las camelias. Son exactamente idénticos. Otsu no lo supo, el inventor de los algoritmos de las camelias no lo supo, pero lo que hicieron fue exactamente lo mismo. Los algoritmos de las K-medias y Otsu hacen exactamente lo mismo. Entonces, aquí vamos a aplicar el algoritmo de las K-medias, que es esta versión Otsu multidimensional, y efectivamente ya estamos notando muchas más cosas, pero también tenemos muchos ruidos, muchas cosas, y hay muchas rayitas por ahí cómodas, pero está interesante, ¿cierto? O sea, mejoró respecto a lo que teníamos con un simple nivel de comparación, cuando ahora hacemos
un simple nivel de comparación, pero en múltiples dimensiones y a múltiples escalas. Chévere, hemos mejorado un poquito, pero ¿quién sabe qué más observa el ojo? Por ejemplo, de aquí a allí nosotros lo que hicimos fue determinar unas características y actuar de acuerdo con las características. No hicimos ningún modelo, solamente las medimos y actuamos. Una de las herramientas que está dando más poder al procesamiento de imágenes es considerar este aspecto del proceso cognitivo. La señal es la señal, pero la señal viene de un sistema subyacente que no vemos y que nosotros tratamos de reconstruir, de modelar, hacemos un modelo. Y nuestro modelo puede ser, por ejemplo, de tipo probabilístico. Entonces, nos inventamos un modelo que, por ejemplo, podría ser, listo, es que esta imagen corresponde en realidad a una como la que yo quiero, pero ruidosa. Y ese ruido puede tener cierta distribución entre el asfalto y la gravilla. Y entonces yo imagino una distribución de probabilidad de mis niveles de gris, por ejemplo, en el asfalto y en la gravilla, y asigno maneras de estimar los parámetros de esa distribución. Fundamentalmente supongo que es una distribución gaussiana, y como quiero ver dos clases, gravilla y asfalto, hablo de dos distribuciones gaussianas. Entonces le llamo una mezcla de gaussianas, y mi modelo es un modelo de mezcla de gaussianas. Lo que me falta es conocer cuáles son los μ's y cuáles son los sigmas, que son las matrices de confianza. Pues fácil. Igualmente, nosotros tenemos nuestros computadorcitos y eso nos permite estimarlos iterativamente. Entonces, este es un método muy hermoso, el Expectation Maximization. Por ejemplo, yo aquí partí de hacer las primeras estimaciones de acuerdo con Otsu, y después de haber hecho eso, pasamos por un proceso. Bueno, si estas son las estimaciones de mis parámetros, esta es la probabilidad de que cada píxel sea gravilla. Y con esta probabilidad, que es mi valor esperado de la probabilidad de que sea gravilla, ahí calculé la esperanza, ahora trato de encontrar los parámetros que me maximizan esa probabilidad. Y con estos parámetros que me maximizan esa probabilidad, voy y busco cuál es el valor esperado. Y después maximizo, esta es la maximización de los likelihoods. Estas son las distribuciones dado que es gravilla, eso se llama likelihood, y esta es la esperanza para esos parámetros de que sea gravilla. Entonces repito eso, y eso es fácil de demostrar que converge. Y efectivamente converge. A veces converge rápido, con el asfalto converge lento. Puedes bajar, servirte una gaseosa y volver, ¿cierto? Exacto. Y entonces ya cuando convergió, ya tienes una probabilidad de que sea gravilla. Si la probabilidad de que sea gravilla es mayor a la probabilidad de que sea asfalto, le dices gravilla, o si no, le dices asfalto, y eso es lo que obtienes. Ciertamente está mucho más cerradito, mucho más dibujadito, mucho más complejo. Hay muchas que las ignoró, todos estos detalles por acá no alcanzan niveles de probabilidad suficientes, entonces los dejo, pero algunos por ahí sí los cogió, otros no, ¿cierto? Es interesante, pero es un modelo mucho más bonito. O sea, de los tres que hemos hecho, este es el mejor, definitivamente, ¿cierto? Porque tiene esa característica fundamental que ahora cada vez más y más y más es un requerimiento en el procesamiento de imágenes. No procese los bits, procese un modelo paramétrico que explique los bits. Y eso suele generar muchos mejores resultados. Listo, esa es una forma. Otra forma es, bueno, conocemos más o menos la dinámica de las neuronas y las podemos interpretar, entonces construyamos una retita neuronal y enseñémosle lo que hizo mi estudiante de maestría, pero es que lo hizo muy mal. Sí, pero es que no tenemos nada mejor con que enseñarle. Cuando uno no tiene buenos datos con que enseñarle, uno no espera mucho. Y los datos que tenemos no son muy buenos. Estas son las fotos que teníamos, esas son las clasificaciones manuales que hicimos, pero sabemos que ninguna de estas nos satisface. Ninguna. Pero bueno, si aprende eso, tal vez aprenda a hacer las clasificaciones que un ser humano típico hace, y eso ya sería suficiente, porque al ser humano le toma 6 o 7 horas. Es así, parece fácil, pero inténtenlo. Uno arranca con entusiasmo, dice, oye, en 15 minutos hago eso, y uno arranca con entusiasmo, y a las 2 horas no ha hecho sino una esquinita chiquitica. Y eso decepciona mucho. Si algo así lo hiciera una maquinita, pues ya nos serviría mucho, y eso es lo que logra la red neuronal. Si a mí me preguntan, esto como que lo hizo un estudiante de maestría después de la 8ª hora. Ella estaba cansada de chino, pero es bastante inteligente también, o sea, chévere. Este es un problema difícil, no tenemos contra qué comparar porque ni los seres humanos lo saben hacer bien. Entonces, como no tenemos contra qué comparar, pues puede parecer que está bien o mal.
Pero lo cierto es que todo lo que hemos hecho hasta ahora es suponiendo este modelo. La percepción, el cerebro humano que modela y decide cómo escribirlo. Y todo lo que hemos hecho se parece a eso. Eso no es complejidad, eso es procesamiento digital de señales, de imágenes. Pero vean, sigamos un poquito más a nuestro modelito. Lo que estamos haciendo es exactamente eso, ¿cierto? Estamos tratando de reproducir ese proceso macro que hace el ser humano desde el ojo hasta el lápiz. Pero no estamos reproduciendo lo que hacen los cognits, las minicolumnas neuronales. Sería interesante tratar de distribuir esto. Por ejemplo, estas son las 4 cosas que hemos logrado con Otsu, con las camelias sobre las wavelets, con el modelo de mezclas gaussianas sobre las wavelets y con la red neuronal sobre las wavelets, pues, sobre los parámetros obtenidos de las wavelets. ¿Qué tal si pensamos en ahora modelar esto, pero localmente? Si ponemos ya no el cerebro con un ojo afuera, sino cogemos el cerebro y lo untamos sobre la imagen para que el cerebrito vaya cogiendo pixelito por pixelito localmente, que asocie un cognit a cada píxel, por ejemplo. Después de todo, este no es un modelo del cerebro humano, este es un modelo de las columnas corticales, y las columnas corticales son millones de ellas, y están ampliamente interconectadas. Entonces, vayámonos allá, vayámonos a lo complejo. Cuando pensamos en muchos agentes cognitivos que están interconectados y que cuando yo tomo una acción, produzco entradas a los otros agentes para que produzcan acciones y sus acciones también me van a modificar a mí, y esto se itera y se itera y se itera, es posible que se produzca una autoorganización en algún punto favorable para mi interés, ¿cierto? Ese es el modelo de sistema complejo. Cuando uno piensa en sistemas complejos, uno piensa en este concepto, en esta forma de hacer las cosas. Distribuyamos, no pongamos jefes, realimentemos, hagamos que las percepciones y las acciones sean locales, pero conectemos para que esas acciones se distribuyan por todo el espacio, y a medida que se distribuyen por todo el espacio, permitamos que todo eso se realimente, y yo desde mi localidad voy recibiendo información reciclada por todo mi vecindario del extremo último del sistema, y mis decisiones al final no solamente dependen de mis vecinos, sino de todo el sistema entero, pero yo nunca lo supe. Yo solamente vi a mis vecinos. Eso es lo que los algoritmos de procesamiento digital de imágenes no hacen. Los algoritmos de procesamiento digital de imágenes cogen un autómata celular, lo evalúan una vez y terminan. Porque no se dan el tiempo de evaluarlo 5, 10, 200, un millón de veces a ver a dónde convergen. Parece una idea simple, ¿cierto? Pues eso es lo que empezamos a hacer. Cojamos el bitcito, cojamos el vecindario, actuemos algo y decidamos. Pero estos vecindarios están superpuestos y mi decisión va a afectar a todos los otros vecindarios, y tenemos la potencialidad de un sistema complejo. La potencialidad, porque a lo mejor esto nos sale caótico, de pronto todo se nos vuelve negro, todo se nos vuelve blanco, a lo mejor esto empieza a prenderse y apagarse, quién sabe qué pasa. Pero de pronto podría decir, esto es gravilla, esto es asfalto, y hacerlo bien. De pronto. Intentémoslo, ¿listo? Entonces ahora mi modelo es así. Ya no tengo un cerebro viendo la imagen. Ya tengo NS por NC cerebritos viendo un píxel y su vecindario, ¿cierto? Porque estos cerebritos van a estar conectaditos. Cuando están conectados quiere decir que cada cerebro ve a sus vecinos. Y cuando hay un sistema cognitivo, un agente cognitivo capaz de observar a sus vecinos para tomar acciones, ocurren cosas fascinantes. Entonces este va a ver, por ejemplo, a sus 8 vecinitos y va a decidir si debería ser más píxel o más gravilla de acuerdo con sus vecinos. Y eso va a afectar todo. Entonces tenemos ahora un sistema cognitivo distribuido, que si recuerdan, es la razón de ser del tema de Martin Hilbert, computación social, ¿cierto? Entonces ese es el tema de él. Nosotros estamos haciendo computación social a nuestra escala ingenieril de cacharreo bonito. Bueno, él hace computación social a nivel de cuál es el problema de la democracia, y a nivel de cómo se debe planear la economía del planeta. Pero metódicamente no creo que seamos muy diferentes. Martín no pudo venir, ¿cierto? No, sería rico comentar sobre eso. Creo que metodológicamente no somos muy diferentes. Él está aplicando la teoría de la información
Y todos nuestros procesos, por ejemplo, de estimar una mezcla de gaussianas, no es más que una forma de teoría de la información desde la visión Kolmogorov, no desde la visión Shannon, pero es exactamente lo mismo. O sea, estamos en el mismo cuento, solo que nosotros estamos jugando. Él está haciendo cosas que ojalá cambien el planeta para bien. Creo que las cosas que él hace como él hace es como un científico de hacerlas, con conciencia, con compromiso social, es muy chévere. Ha sido un honor tener a Martin Gilbert. Muchas gracias al grupo de complejidad por haber traído ese personaje. Listo, eso es. Entonces ahora, cada pixelito es un agente cognitivo y tiene un ambiente conformado por otros agentes cognitivos y entre ellos dialogan, ya hay lenguaje. Ya tenemos el último componente que nos faltaba. Ya hay inteligencia, ya hay atención, pues yo solamente me enfoco en lo que alcanzo a ver. Ya hay memoria, hay percepción y hay acción. Ya tenemos agentes cognitivos completos. Pero ese afecta a este y este afecta a este, y entonces nuestras decisiones van a afectar a toda la imagen y finalmente podría emerger una solución a nuestro problema. Esos sistemas así complejos en los que agentes interactúan pueden ser muy elementales. Los granitos de arena son sistemas cognitivos porque perciben si están muy alto o no, y si están muy alto la gravedad los suelta, ¿cierto? Y producen avalanchas, y el tamaño de las avalanchas forman complejidades formidables. Pero una red de comunicaciones es un sistema complejo porque tienen muchos agentes que interactúan, perciben y toman decisiones. Muy interesantes además, porque aquí lo puse solamente el aspecto tecnológico, pero en realidad aquí los agentes que interactúan son otra vez seres humanos, y eso hace que la complejidad de las redes es mucho mayor de la que estoy poniendo ahí. Pero por supuesto ese es nuestro modelito complejo, y ahora esa es la intención que queríamos. Ahora tenemos muchos cerebritos, uno en cada píxel, y este es ahora nuestro nivel de complejidad, ¿cierto? Computación social, en la versión juguete. Computación social en la versión juguete. ¿Listo? El modelo es este. El modelo es agentes que interactúan. La percepción es por los mensajes que envían mis vecinos, y yo actúo solo de acuerdo con esos mensajes. Pero eso afecta a mi vecino, que afecta al vecino que yo no afecto, que afecta al vecino que ninguno de nosotros afecta, y así afecta a toda la red. Y ese es el modelo de todos los sistemas complejos que nosotros nos podemos imaginar, y ese es el modelo que estamos pensando. Una imagen es un autómata celular. Por ejemplo, una imagen cuyo dominio es 0 y 1, entonces son píxeles que se prenden o se apagan. Si nuestra imagen la ponemos en una fila y hacemos que esto dependa de sus dos vecinitos, podemos tener muchas formas de establecer esa regla de cuándo me prendo y cuándo me apago. Por ejemplo, si tengo solamente un vecino a la izquierda y un vecino a la derecha, entonces tengo tres posibles combinaciones de ceros, tengo 3 bits, tengo 8 posibles formas de tener a mis vecinos. Y con 8 posibles bits tengo 256 posibles reglas. Pongan un estado más, pongan un bit más y ya tienen cientos de miles de reglas, y pongan otro bichito y otro estadito y ya tienen 10 a la 45 reglas. O sea, esto es otro juguete, pero con esos juguetes vemos lo que podemos hacer. Tenemos imágenes, y cuando procesamos esas imágenes desde esas reglas básicas elementales salen cosas interesantes, ¿cierto? Triángulos de Sierpinski, por ejemplo. Esta es una imagen, no, esta es una autómata celular. No, es una imagen. No, pero es que la imagen se produce por unas reglas. Sí, pero es que es una regla. No, un autómata celular es una imagen, ¿cierto? Lo que pasa es que el autómata celular es una imagen que tiene asociada un algoritmo morfológico, pero el algoritmo morfológico se repite, y se repite, y se repite, hasta que tal vez llegue a alguna condición estable, como por ejemplo un triángulo Sierpinski. Esta no es una imagen, esta es la historia de una secuencia de imágenes que terminó acá, ¿cierto? Eso es. Y así podemos hacer muchas cosas. Miren esta belleza, ¿cierto? No es tan extraño que la naturaleza sea cognitiva. Fíjense cómo con formas tan elementales y tan simples podemos reproducir complejidades de la naturaleza. Claro, lo que tienen las conchitas en su caparazón es una imagen, y una imagen muy bonita. Y esa imagen podemos imaginar cómo se pudo haber formado. Claro, que hayamos hecho algo parecido no quiere decir que así lo hacen ellas. Ese es uno de los errores de los que nos advertía ayer Gilbert. Pero sí es sugestivo, ¿cierto? Es muy interesante. Y si vemos todas las posibles reglas que podemos hacer, vemos comportamientos dinámicos particulares, como todos los sistemas dinámicos, puntos de equilibrio estable, ciclos límites estables, caos, y hasta ahí terminábamos. Ahora tenemos uno más. Fíjense que aquí hay unas estructuras que ni son caóticas ni son cíclicas. Tenemos algo distinto. Tenemos un régimen
complejo. Si nosotros podemos hacer un algoritmo de procesamiento de imágenes que sea iterable y que cuando lo iteremos el sistema dinámico correspondiente viva en este rango de comportamientos dinámicos, podemos computar lo que queramos, porque con esos objetos tenemos computadores universales. La regla 110 son 3 bits, pero la regla 110 es un computador universal. Cualquier cosa que esta cosita pueda calcular, la regla 110 también la puede calcular. Solo falta programarla, y programarla es poner una condición inicial apropiada. Y es un computador universal, chévere, de 3 bits. Nosotros tenemos filtros morfológicos, eso es mucho más complejo que la regla 110. Nosotros podemos hacer computación universal. Si alguna máquina de Turing puede clasificar asfalto de gravilla, un autómata celular también lo puede hacer. ¿Será que una máquina de Turing lo puede hacer? Bueno, nuestros estudiantes de posgrado no lo pueden hacer. Pero una máquina de Turing puede ser más poderosa que un estudiante de posgrado, por supuesto. Entonces, fíjense, por ejemplo, estas reglas tan elementales. Un píxel vive si tiene dos. Un píxel vivo muere si tiene 1 o 0 vecinos, ¿cierto? No tiene con qué hablar y se muere de tristeza. Pero si está vivo y tiene 2 o 3, exactamente 2 o 3, sigue vivo. Chévere, ahí tiene con quién conversar y puede construir casitas y todo eso. Pero si está vivo y tiene más de 3 vecinos, 4 o más, se muere, ¿cierto? Son demasiados, ya no hay comida para tanto. Hasta ahí parecen muy bien reglas de un juego de la vida. Esta regla del juego de la vida está interesante. Si hay un pixelito apagado, pero tiene 3 vecinos vivos, nace. Este es un juego de la vida donde se entran 3 papás. En el planeta donde la vida sea así, se debe divertir mucho, yo creo. Pero en principio, es muy fácil de ver cómo es ese mundo aquí en un computador. Y es así. Arrancamos al azar y dejamos que esas cosas funcionen, y entonces se prenden y se apagan los bombillitos. Estos son bombillos que se prenden y se apagan, pero entre bombillos que se prenden y se apagan uno ve patrones estables, uno ve osciladores. ¿Dónde hay osciladores? Ya, en este momento no hay, pero mira, aquí hay un oscilador, por ejemplo, ¿cierto? Uno ve objetos estáticos, uno ve objetos que se estabilizan de pronto, y ocurren muchas cosas muy interesantes. Por allá ya eso se quedó entre estático y oscilando, chévere. Supongo que esto se va a quedar entre estático y oscilando, pero resulta que no, resulta que ocurre algo mucho más extraño que eso. Empieza a aparecer objetos que se mueven. ¿Aquí pueden haber objetos que se mueven? No. Estos son bombillos que se prenden y se apagan. Aquí nada se está moviendo. Pero lo que estamos viendo en estas cositas, ¿cierto? Es como los papás noveles en la Navidad. Que uno ve el papá Noel haciendo así, pero uno se acerca y ves unos bombillos que se prenden y se apagan, ¿cierto? Ninguna mano se está moviendo. Esto es exactamente lo mismo. Este es un patrón de bombillos que se prenden y se apagan, y el patrón se desplaza en el espacio de mi imagen, de mi autómata celular. Pues bien, si puedo hacer objetos que se muevan, puedo hacer objetos que generen objetos que se muevan. Y si puedo hacer objetos que generen objetos que se muevan, puedo hacer objetos que generen objetos que generen objetos que se muevan. Cuando yo estaba en tercero de primaria, me dijeron, esto es vida. ¿Vieron? La vida es lo que se puede reproducir, autorreproducir. O sea, respecto al criterio de mi profesora de tercero de primaria, aquí tenemos esto, ¿cierto? Creo que el concepto de vida lo han revaluado desde entonces, porque mucha gente dice que no, que esto no es vida. Pero si yo me atengo a mi profesora de tercero de primaria, esto es vida, ¿cierto? Aquí hay sistemas autorreproducientes. Y eso es bien interesante, fíjense esta belleza. Este es el juego de la vida, y el juego de la vida tiene sliders, y los sliders se desplazan. Si hacemos un zoom, y lo hacemos un poquito más acelerado, vemos esos sliders desplazándose, y vemos que efectivamente vienen de unos generadores de gliders, por supuesto, de unos glider pumps. Esto es de los gringos no hacen flores que esparzan semillas. No, los gringos hacen escopetas que disparan gliders, por supuesto, es un glider pump. Y nos alejamos más y vemos que los gliders pueden encontrarse y consumirse entre ellos.
y que hay unos generadores acá y unos generadores acá, y que esos están mediados por unas señales que estamos construyendo, y lo que tenemos es una ciudad tecnológica de ese planeta raro. Ese planeta raro donde se divierten cuando tienen hijitos, parece que no se divierten tanto cuando trabajan porque como que trabajan duro, ¿cierto? Si esa es una planta industrial, es una planta industrial muy viciosa. ¿Y qué están haciendo? Hagamos más zoom y más zoom y más zoom para ver qué están haciendo. Están haciendo unos cuadritos, unos llenos, otros no llenos, y esos cuadritos de gliders de pronto se pueden todos apagar o todos prender, y estamos haciendo el juego de la vida. Lo que podemos hacer con los autómatas celulares son cuatro reglas tontísimas. Si tengo 2 vecinos o 3 vecinos, sigo vivo. Si tengo 1 o 0 vecinos, me muero. Si tengo 4 o más vecinos, me muero. Pero si estoy muerto y tengo 3 vecinos, nazco. Ya. Miren lo que ocurre, lo que podemos hacer con eso. ¿Será que con eso no podemos detectar gravilla de asfalto? Debería ser posible, ¿cierto? De hecho, en la ciencia usamos muchas cosas así. Esto es un programita de 20 líneas en MATLAB que hace cosas bonitas. O sea, si esto lo ponemos en esas pantallitas para poner fotos, eso lo colgamos en la sala y invitamos a unos amigos hippies, ponemos cierta música. Pero no es solo eso. No es solo eso. Eso está modelando un fenómeno muy hermoso que potencialmente va a explicar muchas cosas. ¿Sí está representado? Sí, sí está representado. Pero es que no lo veo. ¿Cómo hago para avanzarlo? Lo quiero avanzar. ¿No lo puedo avanzar? Ay, yo lo quiero avanzar. Tengo que poner el cursor aquí porque el primer minuto es aburrido. Dice qué elementos pusieron. Ay, ya. Bueno, listo, ya pasó el primer minuto. Gracias. Muchas gracias. Listo. Pusimos unos químicos, ninguno de ellos es orgánico. Ninguno de ellos es orgánico. Son permanganato de potasio y son ácido sulfúrico. Ahí no hay ningún componente orgánico. Lo dejamos un ratito. Eso está por desear y no tiene sonido. Ahorita sonaría Chopin. Sí. Uy, qué lindo. Fíjense. Comparémoslo con lo que teníamos. Ya listo, ya lo vimos y ya. Yo prefiero a ACDC que a Chopin de una vez. Fíjense que es lo mismo, pero este es un programita de 20 líneas en MATLAB que evalúa un autómata celular y reproduce, simula el mismo fenómeno de una reacción química autocatalítica, una reacción química cuyos productos incluyen los catalizadores de otras reacciones químicas, cuyos productos incluyen los catalizadores de otras reacciones químicas que producen la primera reacción química, y mientras haya suficiente energía, eso se mantiene. Se puede mantener por 2 minutos o por 48 horas, depende de cuánto material pones para ver cuánta energía original pones en esto, ¿cierto? Chévere. Un profesor en la Universidad de Maryland estaba mostrando eso a sus estudiantes, y cuando salió se subió al ascensor, y al ascensor se subió también un sacerdote jesuita. Yo no sé por qué recuerda tanto que era jesuita, era un sacerdote, pudo haber sido también budista, quién sabe, pero era un sacerdote jesuita. Y él miró eso y le dijo, wow, ¿eso está vivo? Y el profesor le dijo, pues es como usted, padre, metaboliza pero no se reproduce. Bien, entonces tenemos unos mecanismos muy bonitos de hacer segmentación, suponiendo un solo cerebro gigantesco que ve la imagen como una sola percepción. Y tenemos el método de Oster, tenemos las camelias, tenemos los mixers de gaussianas mezcladas, tenemos redes neuronales. Podríamos haber puesto 200 formas más distintas de clasificación estándar que existen desde el procesamiento digital de imágenes, que son muy poderosas, y seguramente hubiéramos conseguido mejores cosas. Si aquí hubiéramos puesto unos contornos activos mediante SNEX, a lo mejor hubiéramos cortado eso. Si hubiéramos puesto unas transformadas watershed, a lo mejor hubiéramos puesto cosas mejores. Pero en principio estos son buenas formas de hacer clasificación mediante procesamiento digital de señales. Sumémoslas y tenemos esta clasificación particular. Donde esto es blanco, es que los 4 métodos están de acuerdo que es gravilla.
donde esto es negro, es que los 4 métodos están de acuerdo en que esto es asfalto. Por blanco quiero decir 4, por negro quiero decir 0, pero donde hay 1, es que uno de ellos cree que es gravilla y los otros 3 creen que es asfalto. Y donde sea 2 es que están empatados. Hay 2 que dicen que es gravilla y hay 2 que dicen que es asfalto. Y donde haya 3 es que hay uno que cree que es asfalto y los demás creen que es gravilla. O sea que aquí tenemos unas opiniones de expertos, ¿cierto? Aquí trajimos a 4 expertos y los pusimos a opinar y esto fue lo que nos salió de la opinión de 4 expertos. Digamos que de ahí va a partir nuestro sistema complejo. Vamos a darle esta señal a nuestro sistema complejo a ver el qué hace. Y nuestro sistema complejo va a ser un algoritmo, un autómata celular. Hay una cantidad de teoría muy hermosa por contar sobre cómo tratar de estimar las reglas para hacer una función particular de un autómata celular. Yo no traje nada de eso, estamos empezando, ¿cierto, Karen? ¿Cierto, Daniel? Estamos empezando, entonces no tenemos mucho de eso. Pero hay algunas reglas que parecen razonables. Por ejemplo, si yo tengo cierto nivel entre 0, 1, 2, 3 y 4, y mi vecindario tiene en promedio un nivel mayor que el mío, pues yo ahí parezco mosco en leche. Mejor subo un poquito mi nivel. Pero si yo estoy muy alto y mi vecindario está muy bajito, pues yo ahí parezco perla. Bueno, no sé qué parezco, pero mejor me bajo un poquito, ¿cierto? No vale la pena hacerse notar tanto. Entonces, ese parece una regla razonable. No he buscado reglas, no he diseñado cosas. Les estoy contando de mis cacharreos de los últimos 2 meses. Me dijeron, tenemos el encuentro de complejidad, ¿qué vas a presentar? Pues a mí me interesa hacer imágenes con autómatas celulares. Pongamos imágenes con autómatas celulares, entonces les estoy contando 2 meses de cacharreo. No muy intenso realmente. Pero la verdad es que esa regla parece razonable. En realidad hay mucha teoría muy hermosa de cómo buscar reglas para alguna función particular. Pero en principio cuando hago eso, parto de aquí y obtengo esto. La mayoría de píxeles se vuelven negros o blancos, pero hay algunos píxeles que se quedan grises. Hay unos píxelitos que se quedan grises. Y es interesante, porque ahora a esos píxelitos les puedo hacer algo. Por ejemplo, hay píxeles dudosos y hay píxeles claros. Entonces, los que están bien claros tenemos así, pero los dudosos, pongámosles según la mayoría de su vecindario, y ese es otro autómata celular. Y fíjense el Lock of Turing. Yo no sé si este parezca mejor que los otros 4, o peor. Es que, como les dije, ni siquiera puedo calificar el que hacen los estudiantes de posgrado. No sé si las clasificaciones son buenas o malas. Pero esta está interesante, ¿cierto? Si comparamos... bueno, listo. Ese es entonces un primer aspecto basado en el autómata celular. Y el autómata celular es muy tonto. Es un proceso cognitivo porque yo percibo y actúo. Pero entre percibir y actuar no hago más que evaluar una regla lógica. Eso no es no cognitivo, ¿cierto? Esa es la cognición de un porosito, una protoneurona en un animalito de hace 600 millones de años. ¿Por qué no consideramos, bueno, y eso logró esto? ¿Por qué no consideramos más bien una cosa de estas, ¿cierto? Que en vez de bombillos pongamos cerebros, con procesos cognitivos mucho más complejos. Por ejemplo, que sean capaces de evaluar localmente el algoritmo de expectation maximization, de manera que cada píxel tiene un modelo del mundo. Cada píxel cree que sus 49 píxeles alrededor, incluyéndolo, obedecen a una mezcla de gaussianos, ¿cierto? En sus coeficientes Webber. Bueno, no son coeficientes Webber, en unas métricas basadas en la escala. Y de acuerdo con eso, entonces él decide su propia probabilidad de ser gravilla o asfalto. Ya yo no estoy diciéndole, ¿sabe que usted siéntase más que usted es más probable que sea gravilla? No, en los sistemas complejos eso no existe. Lo que existe es alguien diciendo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y yo decido ser más gravilla o decido ser más asfalto, pero yo. ¿Y cómo lo decido yo? Porque yo tengo un nivel de percepción muy local y con eso puedo decidir y sobre eso puedo actuar. Pero yo aquí chiquito. Pero cuando yo actúo, afecto a mi vecinito. Y mi vecinito dice, él pensó eso. Y si él pensó eso, entonces el mundo debe ser así. Y cambia el mundo. Eso es computación social, ¿cierto? Yo creo que
que las parejas homosexuales deberían adoptar hijos. Pero escucho a Vivian Morales y digo, no, claro, tienes razón, eso es una abominación del diablo. Hay gente que hace esa transformación, es monstruoso. Están dispuestas a aprender y no, cuando está dispuesto a aprender también se puede equivocar brutalmente, pero tal vez no. Tal vez haya gente que piensa votar en el plebiscito de Vivian Morales y escucha a una Claudia López y dice, pues no, qué torpeza, yo tengo que votar esa pendejada, y así aprendemos mejor. Y entonces cuando uno va aprendiendo y va viendo el efecto de su acción, va diciendo actué bien o actué mal, y según vaya actuando bien o vaya actuando mal, va decidiendo cómo hace mejor las cosas. Y cuando un sistema cognitivo, un agente cognitivo tiene esa disponibilidad, todo tiende a mejorar. Bueno, dependiendo de nuestros modelos, ¿cierto? Pero si nuestros modelos son de ese estilo, de hecho podemos asegurar que eso converge. Y efectivamente, fíjense a dónde llegamos. No sé si es bueno o malo, ustedes decían, pero en lo que a mí respecta, es el mejor de todo lo que hemos visto. De todos los automáticos que hemos visto. De lejos, ¿cierto? Y es porque cada pixelito está decidiendo en un sistema puramente complejo, ¿cierto? Respecto a eso, lo que tenemos es que llevamos 2 meses cacharreando. Gracias, Carlos, gracias, Danilo. Y cacharreando con eso, notamos que hay algunas cosas interesantes, ¿cierto? La posibilidad de la autorrealización y cosas de ese estilo. No hemos estudiado algoritmos para buscar reglas o cosas de ese estilo. Una imagen de 3500 por 5000 me tomó 3 horas procesarla porque cada vez que decido aumentar mi nivel de probabilidad, tengo que recalcular todas las estadísticas de la imagen entera, pues por lo menos las mías alrededor mío, pero todos tienen que hacer eso. Entonces, no es muy eficiente hasta donde lo llevamos, pero es muy prometedor, Y en lo que al encuentro se refiere, los sistemas dinámicos cognitivos parecen ser, yo estoy casado con esa idea, una herramienta formidable de ingeniería de sistemas complejos. Formidable. De hecho, fíjense cómo desde la psicología social y posiblemente desde la neuropsicología social podemos construir modelos matemáticos muy formales y muy rigurosos, que tal vez, quiero ver el trabajo de Martin Hilbert, que tal vez nos enseñen cómo usar las redes de comunicaciones para hacer buena democracia. Yo entré como profesor a la Universidad Distrital hace 27 años y empecé dictando redes de comunicaciones. Y yo vivía fascinado, yo les decía a mis estudiantes, miren, cuando cada uno cargue en su bolsillo la información del mundo, imagínense la calidad de democracia, todos los ciudadanos absolutamente informados. Hoy la tecnología se hizo real, y qué chasco tan impresionante. ¿Qué clase de democracia construimos sobre esa hermosura de tecnología? Ahora la democracia es de los más desinformados ciudadanos del mundo, que están creyendo puras mentiras. Desde hace 10 años dejé de dictar redes de comunicaciones, ustedes comprenden por qué, ¿cierto? Ahora me dedico a las señales. Las señales no me han traicionado así todavía. Listo. Entonces, ese es un aspecto importantísimo. De pronto desde toda esta formalidad podamos también establecer cosas importantes para la sociología. La ingeniería ha aportado así mucho a la biología, a la psicología, a la ecología. Nosotros sintetizamos y los científicos de esas áreas analizan. Y el análisis por síntesis es un método fundamental de estudio de la realidad y hemos apoyado mucho eso desde ahí. Segundo, la acción de los agentes no depende de reglas preestablecidas, que es como hacemos con un automata celular típico, es una regla ya, sino que si eres un agente cognitivo, lo que hago es actuar en mi medio ambiente y yo evalúo los resultados de mi actuación y puedo corregir, puedo aprender, puedo ser mejor, puedo pedir perdón, y qué pena, me equivoqué, llegué muy tarde, por ejemplo, y ustedes me perdonan y me dan otra oportunidad, ¿cierto? Eso es porque somos cognitivos y eso es muy chévere. Y con nuestras acciones, entonces, eso lo vamos regando, ¿cierto? La inteligencia de los agentes cognitivos es un aspecto, pero esa no es la inteligencia del sistema complejo. El sistema complejo es inteligente porque hay una colectividad de inteligencia que forma una inteligencia colectiva. Mi estudiante de maestría dibujando los pixelitos son muchos agentes en una inteligencia colectiva de los 200 millones de cognits que tiene su corteza cerebral, ¿cierto? Y eso lo hace mucho más inteligente. Listo, tal vez podamos
aplicarlo en cosas menos juguetes que estas, pero estas no serán juguetes cuando podamos establecer la resistencia del pavimento sin tener que traer un tomógrafo computarizado.